Y vamos a ir en esta tarde al libro de Marcos, capítulo 15. Estamos cerca también de terminar nuestro estudio verso a verso en el libro de Marcos. Y hoy estamos en el capítulo 15. Y vamos a leer versículos 15 al 20. Es un pasaje corto. Gabriel nos guió en la lectura paralela en el libro de Juan. Pero voy a leer para ustedes Marcos 15, del 15 al 20. El versículo 15 dice: Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde, por la oportunidad que nos das de venir ante tu presencia. Pido que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe, mostrándonos esta escena cruel, vergonzosa, de cómo estos soldados romanos pues te humillaron a un nivel muy alto. Y tú no te defendiste, tú no reclamaste. Estaba en el plan eterno de Dios sufrir en nuestro lugar. Pero ayúdanos a ver más que sufrimiento físico, ayúdanos a ver quién está allí sufriendo y por qué lo hiciste. Y te pido, como siempre, no es una mera repetición, pero si alguien justo ahorita no sabe a dónde va a ir después de morir, yo no tengo nada que decir, mis palabras no tienen peso, pero tu palabra sí, Dios, tu palabra es poder para salvación. Tu palabra puede quebrar nuestros corazones, tu palabra puede convencernos de pecado y llevarnos a Cristo, quien ha tomado nuestro lugar en la cruz para ofrecernos perdón y vida eterna. Que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, y toda la gloria a Jesucristo es únicamente para ti. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en la parte final de la vida de Jesucristo. Hemos estado viendo las semanas pasadas la progresión desde que arrestaron a Jesús en el huerto. Vino Judas, con un beso lo traicionó, se lo llevan arrestado, lo llevan ante un juicio primero religioso. Los sacerdotes, el sumo sacerdote lo interrogan, muchos testigos falsos, un juicio completamente ilegal en todos los sentidos. Aún así declaran a Jesús culpable, tiene que morir. Y recordamos que eso sucedió en la madrugada, 1 a 3 de la mañana, tipo 6 de la mañana se presentan ante Pilato y traen a Jesús amarrado como si fuera el peor de los criminales, y lo traen ante Pilato. Mira, este hombre dice que es rey de los judíos y nuestra ley dice que tiene que morir. Pilato lo examina, le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús dice: sí, pero no al mismo modo que son los reyes en la tierra. Mi reino no es de este mundo. Entonces vimos la semana pasada que Pilato en realidad está muy presionado, ha cometido varios errores políticos. Entre algunos de ellos metió idolatría a Jerusalén, metió banderas con la imagen del emperador, lo cual puso a los judíos así muy mal, y lo acusaron delante del emperador. El emperador mandó un mensaje a Pilato: quita esas imágenes inmediatamente. En otro error de Pilato, él tomó el dinero del templo para construir un acueducto para traer agua a la ciudad. Entonces la gente se puso muy mal. Tomar el dinero del templo para algo así es completamente inaceptable. Lo vuelven a acusar y Pilato es regañado por segunda vez. Entonces Pilato está, podríamos decir, en la cuerda floja. Ha cometido tantos errores, el pueblo judío no lo quiere y lo van a acusar de cualquier cosa. Entonces Pilato tiene esa presión del pueblo, aunque examina a Cristo y lo presenta y les dice: miren, yo no encuentro ningún delito en él. ¿Qué hacemos?
¿Le suelto a Barrabás, que es un criminal, o liberamos a Jesús? La gente odia tanto a Jesús que prefirieron al criminal. Y Pilato dice, ¿y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Y es aquí donde entramos a nuestro pasaje. Marcos va a compactar varias cosas. El día de hoy, como vamos a tratar de desmenuzar un poquito más qué es lo que pasó aquí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema el Rey humillado, Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el perfecto, el santo Hijo de Dios, va a ser humillado por un puño de soldados que no tienen ninguna compasión y ninguna empatía por Jesús. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo Cristo fue azotado? Y creo que la mejor manera es simplemente ir avanzando a través de la narración de nuestro pasaje. Y primero veamos el escenario. ¿Qué está pasando aquí? Y el versículo 16, al final vamos a regresar al 15. Pero comenzando en el versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio. ¿Y qué hicieron? Convocaron a toda la compañía. Entonces Pilato, a fin de satisfacer al pueblo que están pidiendo la muerte de Cristo, pero al mismo tiempo Pilato, hay una parte de él que sabe que es injusto condenar a Cristo. Hay una parte de él que quiere liberar a Cristo, pero se encuentra entre la espada y la pared. Lo que hace es mandar a Jesús para que sea azotado. Va a ser un intento para que, azotémoslo. Y a ver si la gente ya se queda tranquila con eso. A ver si la gente, al ver a Jesús ya todo golpeado y maltratado, a ver si ya se satisfacen y lo dejan en paz. Él puede liberar a Jesús y como quedar bien con uno y con el otro. Y Pilato hace ese intento. Entonces, en el versículo 16 vemos cuál es el contexto, cuál es el escenario en el que nos encontramos. Y primero respondamos la pregunta, ¿qué es el pretorio? Porque dice la Biblia que llevaron a Jesús dentro del atrio, esto es al pretorio. La palabra pretorio viene de la palabra praetor, que significa comandante o jefe. El pretorio no es otra cosa más que la casa, residencia, el cuartel militar, desde donde el comandante militar gobierna y opera. Es la casa del gobernante, podríamos decir. Allí solamente entran soldados romanos, solamente entran sirvientes del gobernador y prisioneros que ya están autorizados a entrar allí para ser castigados. Dentro del pretorio es todo un complejo, no es solamente un salón, es un complejo muy grande, hay lugares para dormir. De hecho, allí vive Pilato cuando él está en Jerusalén. Hay unas salas de audiencia donde se ejecutan juicios, interrogatorios, hay cuarteles, hay patios, aún dentro del pretorio hay almacenes y hasta unos establos menores, salas y prisiones temporales. Esto está junto al Palacio de Herodes. Algunos creen que está en el Palacio de Herodes, en una torre llamada la Torre Antonia. Entonces tenemos el lugar y la compañía. Dice la Biblia que reunieron a toda la compañía. ¿A qué se refiere la palabra compañía? Bueno, se refiere a una cohorte militar romana, a una guarnición de soldados romanos que regularmente son 600 hombres. Y cuando la Biblia dice toda la compañía, que reunieron a toda la compañía, creo que se refiere a todos los soldados disponibles que estarían dentro del complejo del pretorio. Habría toda una guarnición de soldados romanos para Jerusalén, pero algunos estarían dando un rondín por acá, otros por allá. Pero la Biblia quiere que sepamos que todos los soldados disponibles que estaban en el pretorio, en los aposentos, en los establos, donde sea, todos reúnanse porque un hombre va a ser azotado. ¿Y por qué eso es importante? Porque creo que la Biblia quiere que sepamos que Jesús fue azotado de manera pública, de manera colectiva. No fue a escondidas 1, 2 soldados y un centurión. No fueron 3 soldados allí azotando a Jesús. Fueron todos los soldados romanos. Fue todo el poderío militar en contra de Jesús. De alguna manera todo el mundo completo está allí representado por toda esa multitud, todos los soldados para intensificar la humillación. Una cosa es que te humillen, que te avergüencen frente a 2 personas y otra cosa es que te humillen frente a 300 personas.
Y aquí el punto es que Jesús sería humillado a un nivel muy alto. Y Jesús está rodeado completamente por puros enemigos. No hay nadie de los suyos con él. Él está solo. Nadie está a su favor. Pero ese es el escenario. Pero ahora pasemos a la flagelación. El acto de azotar a Jesús en sí mismo. ¿Cómo sucedió? El versículo 16, versículo 15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato ordena azotar a Jesús. Lo azotan, después se van a burlar de él y después lo van a llevar a crucificar. Marcos va a omitir, va a como compactar, solo dice y lo azotaron. Y no nos dice cómo. Y él se va a enfocar en lo que pasó después de que lo azotaron, las burlas, la corona de espinas, la púrpura, palos en la cabeza, se inclinan y le hacen reverencia falsa. Pero veamos en sí el acto de azotar. Los romanos tenían 3 tipos de castigos, 3 niveles de castigos. Hay palabras romanas para cada uno de ellos que no vamos a entrar a eso, pero tenían primero azotes menores, un castigo menor. Después tenían castigos severos y tenían castigos, el más brutal se llamaba verbaratio, y este tiene conexión con una persona a quien quieren castigar del modo más brutal y severo en preparación para que después lo crucifiquen. Esa es la clase de azotes que recibió Jesús. Aquel clase de castigo que lo dejaría como al borde de la muerte, como en un estado muy crítico que no pueda defenderse, al grado de que si lo lleven a crucificar, el hombre ya no pueda defenderse y esté físicamente en las peores condiciones. Y alguien puede decir, pero ¿no dice la Biblia que hay un límite para los azotes? Sí, la ley de Moisés dice en la ley judía que el límite es 40 menos 1. Pero ese límite no aplica aquí porque ellos son romanos. Los romanos no tienen límite. Ellos van a azotar todo lo que quieran y todo lo que el centurión autorice. Así que no hay un límite para esto. Pero ahora examinemos cuál sería la preparación de un reo. Imaginen ese escenario. Está el pretorio, llevan a Jesús a un patio, se reúnen todos los soldados romanos que están allí disponibles. ¿Y cómo prepararían a Jesús? Lo primero que harían, de acuerdo a la historia romana militar en particular, primero despojan al reo de sus vestiduras. El reo por lo general se azota desnudo o a veces con un paño mínimo. La desnudez es parte de la tortura, es parte de la humillación, azotarte sin ropa. Y después lo atarían a un poste. Y había 2 modalidades, un poste mediano en el que te atan las muñecas como a la altura de tu pecho y en algunos otros en los que te atan con las muñecas un poco más arriba, la espalda queda plana, pero había una segunda manera de atarte, que era una argolla en la pared y algunas veces hasta una viga en la que te extendían con los brazos arriba y algunos hasta colgados para dar completo campo para azotar la espalda, la cabeza y tener la piel completamente estirada. Después de haber atado a Jesús, no sabemos con precisión si estuvo en una parte baja o una parte alta. Después, ¿qué seguiría? El centurión romano confirma la sentencia. Este hombre, fulano de tal, ha sido sentenciado a ser azotado, leería la sentencia y daría la señal de inicio. Se despeja el espacio, todos los espectadores que no tienen que estar allí son expulsados, solamente la tropa y los prisioneros. Pero ahora los instrumentos, ¿qué instrumentos se usarían para flagelar? El flagellum, conocido el flagellum, un mango corto, un azote con un mango corto del que salen tiras de cuero, correas de cuero, 4 a 8 de ellas. En cada tira de cuero, en el extremo, le ponían plomos, bolas de metal. Eso, al recibir golpes con bolas de metal, causaría moretones, causaría heridas internas. Pero además de bolas de plomo, pondrían trozos de hueso afilado y trozos de metal también en cada una de las correas. Y la función es doble, que los plomos te golpeen duro, pero que el hueso y el metal te rasguen la piel.
músculos y expongan la carne allí. También se usaban varas duras un poco antes de estas correas o a veces en medio de tandas. A ver, una tanda de puros azotes con el flagellum, otra tanda con varas. Pero después no solamente los instrumentos, pero ahora la técnica de ejecución. La historia nos dice que eran 2 azotadores regularmente, uno de cada lado, y azotaban de manera rítmica, izquierda, derecha, uno y otro, para cubrir toda la espalda baja, las costillas, hombros, glúteos y hasta parte de las piernas. Y la historia romana nos dice que azotaban no solamente en forma vertical, pero diagonal para causar que la piel se desgarrara en todos los sentidos. Y no solamente eran unos azotes, pero el sentido habla de que era no solamente un golpe aislado, sino una orden prolongada hasta que el centurión pusiera un alto. Si el centurión no decía nada, seguían azotando uno y otro y otro y otro hasta que el centurión pusiera un alto. Y de hecho el centurión marcaba el ritmo. El que estaba encargado marcaba el ritmo y vigilaba que el reo sobreviviera. Y si parecía que no respondía, el centurión hacía una pausa, solamente para darle tiempo para recuperar el aire, recomponer la compostura, y una vez que ven que está consciente y que todavía está vivo, siguen de nuevo. El centurión sigue azotando hasta llevarlo al borde casi de la muerte. El propósito no era matarlos, pero quebrantarlos en todos los sentidos, preparándolos para la crucifixión. Y ese era el propósito de la flagelación, el quebranto físico, para que no se oponga cuando lo van a crucificar y para que sea rápido. Pero también otro propósito es el escarmiento público, humillarlo. Y que la gente en todo Israel, la gente en Jerusalén sepa, esto le va a pasar a quien se rebela en contra de Roma. Lo hacían para infundir terror a toda la gente. Si tú te atreves a hablar mal de Roma, o si tú dices que eres rey y que quieres tomar el lugar del César, o hablas de alguna revolución o estás armando un grupo en contra de los romanos, Roma decía, mira, esto le pasa a quien quiere rebelarse en contra de Roma. También azotaban obviamente para extraer confesiones. Bajo dolor el reo admite, delata, traiciona. En el caso de Jesús no hay ninguna confesión que hacer. Pero hablemos un momento sobre qué efecto tendría esto médicamente sobre Jesús. Bueno, contusiones extensas, moretones que se van a abrir fácilmente, laceraciones, piel rasgada. Esto expone músculos, incluso las costillas o huesos. Hemorragia, eso causa una pérdida impresionante de sangre que causa inmediata debilidad, mareo, espasmos musculares. El corazón empieza a latir para compensar la pérdida de sangre, riesgos de shock si se excede la flagelación. Después de vestir al reo con su propia ropa, con una capa, quitársela, se empiezan a coagular unas partes, la piel, la tela se pega a su ropa, se la quitan, eso causaría un dolor increíble y se reabre el sangrado. Pero viene una pregunta, ¿por qué los evangelios no dan esos detalles? ¿Por qué usted solo ve Marcos y dice que lo llevaron para azotar? No dice cómo, no dice cuántos azotes, no dice qué pasó. Ninguno nos lleva a esa escena y nuestro morbo quiere saber, por naturaleza el hombre quiere ver qué pasó. ¿Por qué los evangelios no lo hacen? Una de las razones es porque Marcos le escribe a Romanos, nadie ocupa que le expliquen cómo es ser azotado, todos lo saben. De hecho, cuando crucificaron a Cristo, Mateo solamente dice, y le crucificaron, no te da detalles. ¿Por qué? Porque todos saben cómo es. Marcos no ocupa describir lo que está pasando porque toda la gente sabía bien lo que era ser azotado y cómo ser crucificado. No había necesidad de detalles, pero teológicamente, hermanos, los evangelios guardan seriedad, son sobrios porque dejan que el peso caiga sobre quién está siendo azotado y por qué. Los detalles es quién y por qué. Los detalles no es darnos un catálogo de castigos, sino el enfoque correcto en qué es Cristo y por qué está recibiendo el castigo.
Isaías 56, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Es un pasaje profético hablando de Cristo. Quien no escondería su rostro, quien permitiría todo lo que le pasó. Isaías 52, 14, de tal manera fue desfigurado su parecer. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. También dice que no había atractivo en él, no había parecer en él. Le miraremos, pero ya no miraremos algo atractivo en él. Fue desfigurado, molido por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:10 es uno de los versículos más fuertes. Mas Jehová quiso quebrantarlo. Todo esto estaba en el plan de Dios, que Cristo sufriera lo que a ti te tocaba sufrir. Él está recibiendo todo ese castigo, pero era para ti y era para mí. Y él, como cordero que va al matadero sin decir nada, su espalda es desgarrada, el dolor físico es real, 100%. Su espalda, la sangre, todo es horrible. Pero el punto es, eso era para ti y eso era para mí. La mano humana, la mano de los romanos, sí ejecutó la sentencia, pero fue el consejo eterno de Dios quien lo planeó y quien tomó todo eso y lo convirtió en redención para ti y para mí. Y esto fue la manera en la que azotaron a Jesús. ¿Terminó todo allí? No. No terminó todo allí. Después viene una parte muy dura, que son las burlas, que es la humillación del rey. Las burlas en el pretorio. En ese patio, aquel día sucede una de las escenas más crueles y vergonzosas de toda la historia humana. Porque lo que va a suceder allí es una parodia grotesca de un rey. Cuando éramos niños, recuerdan que jugamos muchas veces a la escuelita, a la casa. Algunos han hecho una parodia de sus papás. ¿Quién soy? Y imitas a tu papá cómo habla o a tu mamá, ¿no? O jugamos a la familia, o jugamos a lo que sea. Jugamos a los Power Rangers y yo soy el Power Ranger verde o lo que sea. Bueno, los soldados van a hacer eso también con Jesús, burlándose de él en todos los sentidos. Van a hacer un teatro pequeño, van a hacer una dramatización, una sátira. Ok, él es el rey, pues démosles el honor de un rey. Y lo van a humillar al modo más incomprensible. Cada gesto que hicieron fue pensado en burlarse de él, ridiculizar la idea de él como rey, el rey de los judíos. Pero mientras ellos se burlan, mientras ellos juegan a reírse del Mesías, del Cristo, Dios está cumpliendo su plan eterno de redención. Pero ¿qué pasó en esa burla? Versículo 17, primero le vistieron de púrpura. Y le vistieron de púrpura, dice el versículo 17. Una ropa púrpura, morado intenso. El morado era en el mundo grecorromano el color de la realeza, el color de la nobleza, el color de la aristocracia, de dignidad. Mateo 27 dice que era un manto escarlata. Escarlata es rojizo, intenso. ¿Es rojo o es morado? Aquí no hay ninguna contradicción. El mundo antiguo no separaba la paleta de colores como nosotros lo hacemos ahorita. Este es morado, pero ¿qué morado? Es el lila, ese es morado, no sé qué cosa. Ellos era un tono rojizo, morado, escarlata, era el mismo. Ante la luz se podría cambiar un poco el tono, no hay contradicción. Pero el punto es que en Roma el púrpura era el color del emperador, de los altos magistrados. Así que los soldados toman un manto que ellos también usan, un manto de cualquier soldado, y lo ponen sobre Jesús para ridiculizarlo como rey. Y el propósito, repito, es una parodia de condenación. Ok, eres rey, pues aquí está tu manto. Lo han azotado. En este punto la espalda de Jesús estaría completamente desgarrada, heridas frescas recién hechas, sangre corriendo por todo su cuerpo, el suelo, hay un sangrerío por todos los lugares. Los látigos están llenos de sangre, las caras de los soldados que lo hicieron también, sus manos también. Ok, eres rey, aquí está tu toga, aquí está tu vestidura, como parte de su teatro burlesco. Y ¿sabe qué es interesante? Que en la cultura romana
los actos de homenaje hacia el emperador. Incluían esos 5 pasos, y eso es historia. La vestidura real o una toga púrpura, eso lo harían con el emperador. ¿Qué más harían? Una corona. ¿Qué más harían? Salutación, decir, Ave César. Aclamarían de manera colectiva todos. Y por último, un gesto de reverencia, inclinándose a él. Sabe que los soldados repitieron todo eso, pero con Cristo para burlarse de él. Así que, si es rey, aquí está su corona, aquí está su homenaje. Y el título Rey de los Judíos para los romanos era abominación. Eres rey de los judíos. En cuanto escuchan eso, se llenan de rencor, de odio, de rechazo hacia Jesús y se burlan intensamente de él. Miren al rey de los judíos derrotado bajo nuestro poder. Ese es el punto. No solamente le ponen un manto, pero versículo 17, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Le visten con el color de la realeza. Ahora, si es rey, tiene que llevar una corona. Y le cosen, le tejen, agarran espinas, las rodean y hacen una corona. Las espinas que hay en Israel eran espinas largas y muy duras, muy grandes. Es lo que hay los espinos sirios, capaces de perforar la piel, y si se ha descalabrado o se ha golpeado la cabeza, sabe que la cabeza es muy sangrona. Las espinas, en cuanto entran entre piel y el cráneo, causarían de inmediato mucha sangre en la frente, en la nuca, alrededor de la cabeza de Jesucristo. La burla es esta: si eres rey debes tener una corona, pero no de oro sino de espinas. No una corona de honor, pero una de escarnio y de burla. Y sabe que es muy interesante, yo no lo vi sino hasta apenas estos días. La palabra que usa Marcos para corona, hay 2 palabras en griego. Una es diadema, que es la que usa el emperador, y otra es la palabra espeira, que es la que le dan a los que ganaron en una competencia, la corona del vencedor, la que es de laureles, porque ha sufrido, se ha esforzado y obtuvo la victoria. Es la palabra que usa Marcos. Jesús recibe la corona a través del sufrimiento. Él ha vencido, él ha enfrentado, pasado por lo más oscuro y resultó vencedor. Pero para los romanos es solo burla, solamente burla. Pero después, dice el versículo 18, y comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos. Saludarle es una expresión de cortesía, de respeto. Salve, la palabra salve es te saludo, Dios te guarde. En el contexto militar imperial romano, ese sería el saludo para el César, sería el saludo para el emperador. La fórmula salve César en latín era la palabra ave, de avere, de estar bien, de prosperar. Cuando pasaban desfiles frente al emperador, todos gritaban, salve César. Los soldados romanos gritaban, salve César. La gente común gritaba, ave César. Y hasta los gladiadores que iban a morir, ave César, salve César, tus muertos te saludan. Entonces los soldados romanos deliberadamente agarran esta frase que le corresponde al emperador y se la aplican a Cristo. Salve, Rey de los judíos. Que Dios te salve, Rey de los judíos. Y por si eso fuera poco, el castigo sigue. Versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña. La palabra caña sería como carrizo. No sé si ha visto los carrizos duros. O una vara, era la misma palabra que se usa para una flecha. Es una vara delgada y en el contexto militar podría servir como bastón o como un cetro simbólico. Los emperadores, los reyes llevan un cetro. Cuando éramos niños, una vara puede ser 1000 cosas. Puede ser una espada, puede ser un bastón. En el caso de Jesús, ese es el cetro del rey. Ese es su cetro con el que reina y dictamina, pero
agarran ese carrizo y le pegan en la cabeza, y puede pensar en el impacto con la corona de espinas enormes y las espinas siendo golpeadas, y la palabra golpeaban tiene un sentido que le golpeaban una y otra vez, golpeaban y golpeaban y golpeaban sobre su cabeza, causando un dolor horrible, las espinas intensificando su dolor. Pero no solamente eso, versículo 19, le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, en un acto tan sencillo como escupían. Y de nuevo, tiene la intención de que le escupían y le seguían escupiendo y le escupieron todo el tiempo. Ese es el sentido, una secuencia prolongada. Le azotaron, le escupían, le ponían el manto, le seguían escupiendo, le golpeaban y le seguían escupiendo. Se reían, lo saludaban, lo golpeaban y lo seguían escupiendo. En el mundo antiguo y en el mundo moderno, escupir es de lo peor hacia una persona. En el mundo judío, escupir sobre alguien era un símbolo de vergüenza, repudio, condena. Para los romanos era lo mismo, era una afrenta pública. En el contexto militar, escupir era como el colmo de la burla y del deshonor, era expresarle a alguien: tú no vales absolutamente nada. Era decirle a alguien: tu vida no es nada, tú no eres nadie. Y le escupen sin ningún respeto, no hay nada en absoluto que respeten sobre Jesús. Y Jesús ya lo habían escupido antes, los religiosos lo habían escupido, según Marcos 14:65. Ahora judíos, gentiles, líderes, soldados, todos le escupen. Jesús había dicho eso. Marcos 10: y le escarnecerán, le azotarán, escupirán sobre él y le matarán. Tanto judíos como gentiles participan en la humillación del Rey de Reyes, del Mesías. Versículo 19 también dice al final: le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Puestos de rodillas le hacían reverencia. La palabra griega para hacer reverencia es proiskuneo, de donde sale la palabra adorar o rendir reverencia, rendir homenaje. Es la misma palabra que nosotros usamos para adorar a Dios, la palabra que aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra de los sabios del Oriente que vienen a encontrar a Jesús cuando era bebé, y viendo al bebé preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos? Y cuando llegaron con su mamá, vieron al bebé, dice la Biblia, y postrándose le adoraron. En este caso los soldados invierten todo. ¿Eres el Rey de los judíos? Se postran, pero agarran una adoración completamente en tono de sarcasmo. Adoran al rey, pero para burlarse de él. Imitan estar ante el emperador. Se arrodillan, inclinan la cabeza, fingen adorarle. Para ellos todo es una broma cruel de lo más pesado. Pero para Dios es la representación máxima del Evangelio. El rey será exaltado a través de su humillación. Se cumple aquí con precisión el mensaje central del Evangelio, porque Él es verdaderamente rey, porque Él es realmente exaltado. Él reinará sobre los que le golpearon. Filipenses 2, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esas mismas rodillas que se doblaron aquel día para burlarse de Él, se doblarán un día en reverencia eterna. Después de haberse burlado de Él, de acuerdo a la palabra de Dios, versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y eso es una escena fuerte, porque la tela ya está pegándose. Se la quitan, le ponen sus propios vestidos, porque si vas a ser crucificado, Roma no te va a dar una ropa especial, con tu propia ropa. No te van a prestar nada, no tienen ninguna misericordia de nadie. Y le sacaron para crucificarle. Y aquí está el fin del teatro. Le ponen su propia ropa, le sacan para ser crucificado. El tono aquí es muy seco. Los militares no tienen ninguna compasión de Jesús. Como si nada, le arrancan la ropa con toda frialdad. Las costras se reabren, ¿no?
Eso es mucho dolor. Los soldados no lo hacen como por ser más crueles, solo es porque son fríos, no tienen ninguna compasión, ningún sentimiento hacia Jesús. Es parte de su trabajo. Pero cuando analizamos todo lo que le pasó a Cristo y vemos la Biblia, pensemos un poco en la púrpura. Apocalipsis dice que Cristo en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito esto: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Apocalipsis 19:13, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Carlos Spurgeon comenta aquí que el rojo del desprecio humano se convirtió en el rojo de la redención divina. ¿Ok? ¿Quieres burlarte de él como rey? Pues ¿qué crees? Que él es el rey verdadero. Y un día vendrá con la ropa teñida de sangre. ¿Y sabes de quién es esa sangre? Ya no es la suya. Es la sangre de sus enemigos, que se burlaron, que lo rechazaron, que negaron todo de él. Él, su ropa viene teñida de sangre y tiene ese título: Rey de Reyes, Señor de Señores. Le coronan de espinas para burlarse de él, pero de nuevo él es rey. No hay más rey que nuestro Cristo. Vi el cielo abierto, dice Apocalipsis 19:12, y tenía en su cabeza muchas diademas, muchas, no una. Es Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 5:12, digno es el Cordero que fue inmolado. Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Su corona ya no es una de espinas. Tiene muchas diademas. No hay rey más grande que él. El saludo de burla. Gritan: salve, Rey de los judíos. Filipenses 2:11, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. En Apocalipsis 15 y en varios pasajes en Apocalipsis vemos varias escenas en las que miles y miles de millones, una multitud incontable, hablaremos de nuestro Salvador eternamente. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Él merece toda la adoración. Ese saludo de burla es el saludo de Cristo, el verdadero Rey de Reyes. Le golpean en la cabeza, le dan esa caña como si fuera su cetro, un cetro de palo nada más para burlarse de él. Bueno, Apocalipsis 2:27 dice que él tiene un cetro de hierro y con ese cetro va a regir con furia las naciones. Se burlan de él. Mira, ese es tu cetro de autoridad. ¿Qué crees? El suyo es uno de poder, de integridad, de justicia. Y él va a juzgar con justicia. Lo escupen. Y él dijo que no escupía su rostro. Y ese rostro tan hermoso. Apocalipsis 22:4. Nosotros veremos su rostro y cuando veamos su rostro será lo más glorioso. Y su nombre estará en nuestras frentes, dice Apocalipsis. Ese rostro que fue escupido y despreciado ahora es el rostro que dice Pedro: para los que creemos, Él es precioso, Él es hermoso. Ese escupitajo del mundo se transforma en el resplandor de la gloria de Dios. Esas rodillas dobladas, de nuevo Filipenses dice que toda rodilla se va a doblar. Y Apocalipsis 7:11, y los ángeles que estaban alrededor del trono se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios. Pero pasemos al final, al versículo 15, porque Marcos volteó más o menos la escena. Después de que lo azotaron, lo van a crucificar. Pero ¿qué hizo Pilato? Para entender lo que pasó tendríamos que ir a Juan, al libro de Juan, capítulo 19. ¿Qué pasó después? En Juan 19, 4 y 5, y pronto terminamos. Juan 19, 4 y 5. Entonces Pilato salió otra vez, ya tiene a Cristo recién azotado. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Qué hace Pilato aquí? Saca a Jesús. Él
Él espera que la multitud tenga compasión. Él espera, vean a Jesús, véanlo, aquí está el hombre. Y la gente lo ve y seguramente fue una escena impresionante. Pilato esperaría que el pueblo se diera por satisfecho. Pilato piensa, bueno, si lo ven así ya no van a querer que lo mate. Pero el resultado es opuesto, dice John MacArthur, que es como una bestia hambrienta de sangre. Solamente ve sangre y lo que quiere es más sangre. Y la gente al ver a Jesús, en vez de ser movidos a compasión, gritaron más intensamente: crucifíquenlo, crucifíquenlo. El odio del corazón humano no se sacia con ver a Jesús sufrir. Lo que quieren es su muerte. Pero vea la cobardía de Pilato, y no hablaré mucho de eso porque lo vimos ya la semana pasada. Pilato reconoce en ese momento su inocencia. De hecho, hasta Pilato dice: miren, aquí está el hombre. Vean que yo no encuentro ningún delito en él. Y en esa frase saliendo de su boca y teniendo a Jesús azotado, hay un problema muy severo. Porque si no encuentra delito en él, ¿por qué Jesús acaba de ser azotado entonces? Él mismo se está contradiciendo a él, está contradiciendo su moral, está evidenciando su cobardía. Él dice claramente: yo no encuentro delito en él, crucifíquenlo ustedes, porque yo lo he analizado, él no es digno de muerte. Entonces, ¿por qué está castigado? Entonces, ¿por qué la corona de espinas? Entonces, ¿por qué lo acabas de mandar al pretorio y ahora lo presentas si él mismo está diciendo que no encontró ningún delito en él? Pero es la cobardía moral y política, quiere agradar al pueblo más que hacer justicia. Por eso Marcos 15:15, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo. Pensamos qué hombre tan más perverso, malo, pero tenemos que regresar al plan perfecto de Dios, hermanos. El juez Pilato aquel día que debió condenar al culpable, termina condenando al inocente. Y él, sin entenderlo, se convirtió en un instrumento de Dios. Dios estaba dirigiendo la historia aquí. Hechos 2:23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. En su plan perfecto de Dios todo estaba saliendo a la perfección. Hechos 4, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. Lo que hizo Pilato por conveniencia, Dios ya lo había decretado por amor a usted y amor a mí. Cada herida, cada burla, cada golpe ese día fueron soportados voluntariamente por Cristo en tu lugar. Usted y yo no podemos ver esa escena con indiferencia. No podemos ver lo que Él pasó y seguir tu vida como si nada pasara. No podemos ver lo que Cristo hizo y vivir para ti mismo de manera egoísta. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún así Él murió y aguantó todo esto por ti y por mí. Pero no quisiera terminar, hermanos, quedándonos solo con la escena del sufrimiento físico. El sufrimiento allí en el pretorio fue indescriptible. Si tratamos de imaginar esa escena, fue algo horrible, sí. Los azotes abrieron su carne, literalmente, sí. La corona sí desgarró su frente. La burla golpeó el alma de Jesús, lo humilló en un modo impresionante. Médicamente hablando, humanamente hablando, ese es un cuadro de un dolor extremo, muy pesado. Pero Roma había azotado a muchos otros. ¿Sabe que Jesús no fue el único? Roma lo hizo con muchos otros. Muchos sufrieron torturas parecidas. ¿Qué hace que este caso sea único en particular, que sea diferente a todos los demás? No es la intensidad, pero es la persona que está recibiendo esa tortura. Es la persona que está siendo azotada. No fue un reo cualquiera, no fue un ladrón quien padeció. Fue el Hijo eterno de Dios, el Santo, el Inocente, el Creador encarnado, soportando la afrenta de sus propias criaturas. El Creador siendo humillado por sus propias criaturas. No fue solamente crueldad humana, fue la ejecución del plan perfecto de Dios. Y repito de nuevo en Isaías 53:10, mas Jehová quiso, fue su plan. Dios quiso sujetar a Cristo a este padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado.
Por eso no debemos quedarnos, hermanos, solo con la imagen del dolor, ni con la conmoción del castigo. El látigo era horrible, sí. El metal, el hueso, las heridas allí sangrando, quizás alguna herida, alguna costilla expuesta, eso es horrible, sí, pero no deberíamos de quedarnos con eso, sino el propósito por el cual sucedió, y eso fue amor. Cada espina, cada burla fue parte del castigo, repito, que tú y yo merecíamos. Cristo sufrió en nuestro lugar, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El pretorio no fue una escena solo de violencia, fue el lugar en donde se está maquinando, se está llevando a cabo nuestra redención y viene junto con la cruz. El dolor de Cristo, hermanos, no busca tu compasión, busca nuestra adoración, el rendirnos a Él. Esa mezcla de sangre y escarnio, Dios estaba reconciliándote a ti y a mí con Él. Fue el triunfo del amor de Dios sobre el odio humano. Más que una espalda desgarrada, fue ese amor de Dios hacia ti. No es compadecernos, pobre Cristo sufrió demasiado. Es parte de sí. Pero el por qué lo hizo, por ti y por mí. Y la semana que viene veremos lo horrible de la crucifixión. Pero yo quiero el día de hoy animarte, exhortarte a entender el por qué Cristo permitió que todo eso pasara. Sin decir nada, sin mandar traer una legión de ángeles a que lo defiendan. Voluntariamente va y entrega su vida por ti y por mí. Tú y yo, repito una y otra vez, éramos pecadores, somos pecadores. Tú y yo somos los que mentimos. Tú y yo somos los que nos llenamos de orgullo, de ira, de avaricia. Fuimos tú y yo los que vimos pornografía en el celular, en la computadora. Los que fuimos infieles, los borrachos, los mentirosos, los adúlteros. Fuimos nosotros, no Él. Pero Él toma nuestro lugar en la cruz y sufre lo que tú y yo debimos haber sufrido. Y eternamente. No solamente que nos castigaron una vez y ya. El castigo era eterno. ¿Y qué es la respuesta? Entregar tu vida completamente en Él. Creer, arrepentido, venir y entregar todo a Él. Pero si tú eres hijo de Dios y si tú le has conocido personalmente, ¿qué hacemos ahora? Vivir cada día agradecido. Vivir cada día no lamentando esa flagelación, pero entender lo que pasó allí. Y vivir ahora para su gloria y para su honra. Oramos y después Gabriel va a terminar este culto, ¿sí? Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Esta escena es escalofriante, es algo brutal, Dios. Cuando vemos algunas películas, nos cuesta trabajo ver siquiera, imaginar. Pero qué terrible aquel día y qué maldad aquellos soldados, qué maldad en Pilato, en Caifás, en los líderes religiosos, en la multitud pidiendo que te crucificaran. Cuando pensamos en tu espalda siendo desgarrada, tu rostro desfigurado, esa corona de espinas, esa falsa reverencia, esa parodia que hicieron de ti es muy pesado, Dios, es complicado para la mente humana procesar todo esto. Pero ayúdanos a entender que el dolor físico en realidad pues no era nada comparado con lo que vendría en la cruz. El Padre aplicando justicia y castigo, ira sobre su propio Hijo. La ira que estaba destinada para nosotros. Tú, Jesús, voluntariamente la cargaste y la recibiste. Ayúdanos, Dios, ahora a vivir para ti. Ayúdanos a vivir agradecidos. Ayúdanos a vivir no para nosotros mismos, no para las cosas de este mundo, pero entender que fuimos comprados al precio más alto. Ahora deberíamos de glorificarte a ti en todo lo que hacemos. Pero también, Dios, si alguien en este lugar, en esta hora, no te conoce personalmente, si alguien tiene los datos, tiene la información, sí, le conmueve esta escena, pero
Su corazón está vacío. En realidad solamente tu Espíritu Santo puede obrar en ese corazón. Solamente tú puedes dar vida, llamar al arrepentimiento, a la fe y dar vida eterna. Pido que obres en los corazones de todos aquí. Jesús, de verdad, muchas gracias. Te amamos. Queremos amarte, Dios. Queremos vivir para ti. Ayúdanos, por favor. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén.